Aplaudieron para él otra vez. Yo estaba a 3 asientos de la máquina de café, medio escuchando la llamada trimestral de rendimiento mientras fingía arreglar el formato de una presentación de PowerPoint que había estado perfecta desde el martes. Démosle un aplauso a Marco, dijo nuestro jefe como si estuviera anunciando a un laureado del Nobel y no a un tipo cuya principal habilidad era reenviar correos y usar la palabra sinergia como si le pagaran por hacerlo. Pero aquí está la cosa. Mientras Marco recibía palmadas en la espalda por cerrar el contrato con Industrias Holt, yo estaba sentada ahí sabiendo la verdad. Yo construí la maldita arquitectura. Yo entrené a los desarrolladores junior. Yo me quedé despierta hasta las 2 de la mañana reescribiendo el servidor cuando el sistema colapsaba en medio del despliegue. Marco una vez subió accidentalmente un entorno de prueba en vivo y de alguna manera salió caminando con un bono y una promoción. Yo recibí una tarjeta de regalo de Starbucks de $10 y lo discutiremos en el próximo ciclo de nuestro jefe, Andrés. Andrés, quien usaba sudaderas con nombres de universidades a las que nunca asistió. Andrés, quien llamaba campeona a cada mujer en la oficina con ese tonito condescendiente que hacía que quisieras estrellarte la cabeza contra el escritorio. Eres una roca, me dijo después de la llamada, inclinándose contra el marco de la puerta con esa sonrisa de ejecutivo falso. Todos se apoyan en ti. Sé que la promoción está atrasada, pero restricciones presupuestarias. Lo entiendes, ¿verdad? Sonreí. El tipo de sonrisa que usas como armadura, porque si te estremeces, te pondrán más peso en la espalda y lo llamarán confianza. Era la tercera vez en 2 años que las restricciones presupuestarias solo parecían aplicarse a mí y no a los tipos que pasaban la mitad del día laboral discutiendo sobre fútbol fantasy y que criptomoneda estaba a punto de explotar. Esa noche, cerré mi laptop de trabajo como si fuera la tapa de un ataúd y abrí la real. Mi máquina. Mi mundo. No iba a desahogarme. No iba a tuitear con rabia. Iba a construir. Mi repositorio de GitHub esperaba como un arma medio cargada. La herramienta de flujo de trabajo con IA que había estado codificando silenciosamente durante los últimos 6 meses iluminó la pantalla. Modular, limpia, elegante e irrastreable. Cada línea de código escrita en mi propio hardware, fuera del reloj, en una cafetería o bajo la luz amarillenta de la cocina mientras recalentaba fideos chinos de sobra. No necesitaba el permiso de Andrés para importar. Y escucha, si alguna vez has sido manipulado psicológicamente por tu propio departamento de recursos humanos, o has aplaudido la promoción de alguien más solo para mantener tu trabajo intacto, adelante y presiona ese botón de suscripción y deja un like. Mantiene esta historia en marcha y honestamente, ayuda al equipo que trae estas confesiones a la luz. Volviendo a esto. Había estado sentada sobre un prototipo de un motor de orquestación de tareas basado en IA, uno que podía rastrear, asignar y redirigir operaciones en tiempo real con menos traspasos fallidos que las excusas de Andrés. Comenzó como un pasatiempo después de la tercera reestructuración del equipo. Luego se puso serio. Lo presenté en frío una vez solo para ver. A una pequeña startup de tecnología de salud le gustó la idea, pero rechazaron el MVP. Dijeron que no estaba listo para el mercado. Bien. Eso encendió un fuego más grande. Cada aumento salarial omitido se convirtió en un nuevo módulo. Cada vez que Andrés decía eres tan confiable como si fuera un cumplido en lugar de una correa, yo refinaba la lógica del servidor. Me despertaba a las 5 de la mañana y probaba umbrales de latencia antes del trabajo. Pasaba mis fines de semana ejecutando pruebas de carga. No estaba amargada. Estaba ocupada. Ocupada reescribiendo el manual que pensaban que moriría sosteniendo. Luego llegó marzo. La startup de tecnología de salud se comunicó de nuevo. Dijeron que estaban listos para probar un piloto. Necesitaban aprobación interna de su equipo de operaciones, pero si pasaba las pruebas, firmarían. Mi estómago dio un giro lento y sospechoso porque no era una fundadora con ojos soñadores, un garaje y un sueño. Todavía estaba en la nómina de una empresa que amaba reclamar propiedad sobre cada respiro que tomaba durante horas de oficina y a veces después. Así que saqué mi carta de oferta. Página 3. Cláusula 7.3. El empleado retiene todos los derechos sobre la propiedad intelectual desarrollada independientemente usando recursos no corporativos fuera de las horas pagadas por el empleador. Era como encontrar una trampilla en una celda de prisión. Imprimí esa página,
La resalté y la deslicé en la carpeta roja donde guardaba cada solicitud de aumento ignorada, cada correo de agradecimiento, cada hablemos en el tercer trimestre. Porque algo me decía que iba a necesitarlo. No sabían que tenía un proyecto paralelo. No sabían que había estado construyendo un plan de salida en silencio. Pero estaban a punto de descubrirlo. El truco es hacer que tu ambición parezca agotamiento. Comencé a salir de la oficina justo a las 5. No más quedarme hasta tarde para arreglar el código espagueti de alguien más. No más responder mensajes de Slack a las 10:30 de la noche porque Andrés tenía solo una última pregunta. Me volví aburrida a propósito. No más ofrecerme como voluntaria para liderar las retrospectivas de sprint. No más arreglos rápidos antes de la demostración. Valeria debe estar cansada, susurraban. Solía estar tan comprometida. Claro, eso es lo que parecía. Pero cada hora que dejé de darles, me la di a mí misma. Las noches se volvieron sagradas. Encendía una vela de lavanda como si fuera una línea de límite. Teléfono boca abajo. Laptop de trabajo metida bajo una pila de facturas dentales sin pagar. Iniciaba mi máquina real, mi laptop Frankenstein con la mitad de las teclas descoloridas por el uso excesivo, y abría el proyecto que llamé Gorrión. Gorrión era elegante. A Gorrión no le importaban los objetivos trimestrales de Andrés. Gorrión no estaba diseñado para ayudar a una empresa que olvidó cómo agradecer a su gente. Gorrión observaba flujos de tareas en tiempo real, marcaba cuellos de botella antes de que se convirtieran en bloqueos y redirigía asignaciones basándose en rendimiento histórico y capacidad. Básicamente, Gorrión hacía el trabajo de Andrés, pero sin el ego frágil y la colonia barata. Alojé todo en servidores privados fuera del país. Paranoica tal vez, pero había visto a nuestro equipo legal intentar reclamar retroactivamente el trabajo de código abierto de alguien solo porque instaló un paquete de fuentes en su laptop de trabajo. Yo no. Ni siquiera revisaba mi correo personal desde la red de la oficina. El progreso fue lento, pero Dios, era mío. Cada pequeño error corregido se sentía como robar un ladrillo de la pared que habían construido a mi alrededor. Para diciembre, tenía un prototipo funcional. Para enero, una versión lista para piloto. Luego llegó el correo frío. Hola, Valeria. No estoy seguro si nos recuerdas. Hablamos brevemente el año pasado cuando estabas probando tu motor de operaciones. Estamos implementando un nuevo sistema backend y nos preguntábamos si estás abierta a una beta a pequeña escala. Nada formal, solo una prueba de 2 semanas. Si funciona, discutiremos licencias. Saludos. Rodrigo. Circuito. Tecnosalud Hall. Miré ese correo durante 15 minutos seguidos, sin saber si llorar o gritar. En lugar de eso, le envié una compilación limpia y un documento de incorporación detallado. 2 horas después, respondió, se ve increíble. Incorporando esta semana. No se lo digas a nadie, pero estoy contigo. No se lo dije a nadie. Ni a recursos humanos, ni a mi compañera de trabajo más cercana, ni siquiera a mi hermana. Porque esto es lo que sabía. En el momento en que personas como Andrés piensan que tienes algo mejor en marcha, encontrarán una manera de hacer lo suyo. Mi contrato era como una de esas toallas baratas de hotel, lleno de agujeros y sobreblanqueado. Pero conocía la cláusula que importaba. Cláusula 7.3. La había leído 100 veces para entonces, pero esa noche la leí de nuevo. El empleado retiene todos los derechos sobre la propiedad intelectual desarrollada independientemente usando recursos no corporativos fuera de las horas pagadas por el empleador. Cada vez que la leía, se volvía más dulce. Imprimí la página, solo una, la resalté en amarillo, subrayé la última oración en rojo y la deslicé en la carpeta donde guardaba el resto de mi pequeño arsenal de guerra silenciosa. Esa carpeta estaba engordando ahora. Capturas de pantalla de mensajes de Slack donde Andrés me asignó crédito pero le dio el elogio a Marco. Correos donde recursos humanos usaba frases como queremos recompensar tu lealtad. Solo que todavía no. Todos los PowerPoints que escribí como fantasma para ejecutivos que obtuvieron bonos mientras yo obtuve promesas vagas. Ya no estaba enojada. Estaba enfocada. Porque hay una diferencia entre estar amargada y estar lista. Y yo estaba lista para dejar de esperar que alguien más viera mi valor. Conseguimos la cuenta de Blackwell un jueves. Era una ballena, un desastre lumbante,
burocrático del tamaño de una empresa con suficiente cinta roja para envolver una nación pequeña. Pero mi equipo lo logró. Había pasado 3 meses desenredando su acumulación de operaciones, reconstruyendo la mitad del flujo de incorporación desde cero y calmando a un gerente de clientes enfurecido que pensaba que ágil significaba no documentamos nada. ¿Y cómo lo anunció Andrés durante la llamada ejecutiva? Solo quiero darle un reconocimiento a todos los que tocaron esta victoria, dijo, recostándose casualmente como un orgulloso entrenador de ligas menores. Muchas partes móviles, pero oye, entregamos. Así es el liderazgo. Luego guiñó un ojo. En una llamada de Zoom. Al vicepresidente. Silencié mi micrófono y miré mi teclado como si me debiera una disculpa. Yo había escrito el plan de entrega real, mapeado cada punto de integración y entrenado al nuevo en cómo no hacer colapsar completamente el servidor de inicio de sesión SSO. Pero claro, todos lo tocaron. Por todos, Andrés se refería a Marco. Y por tocaron se refería a que había reenviado mis correos y cambiado la fuente antes de pegarlos en la presentación. El vicepresidente sonrió. Trabajo impresionante, Andrés. Esto es lo que hemos estado buscando de tu departamento. Mi estómago cayó a mis zapatos. Luego vino el golpe final. Recursos humanos apareció en mis mensajes directos como un mal chiste. Oye, Valeria, solo un aviso. Incorporamos a tu nuevo interno, Kevin. ¿Puedes ayudarlo a configurarse el lunes? Además, en cuanto a salario, viene en 61,500 pesos. Solo para que sepas ya que te estará siguiendo. Miré el mensaje, parpadeando. 61,000 para Kevin. Kevin, quien había escrito base de datos con 2 S en su currículum. Kevin, quien preguntó en su entrevista si tendría los viernes libres porque ese es su día de recarga. Kevin ganaba el 94% de mi salario. Yo había estado aquí 7 años. No respondí. No grité. Ni siquiera terminé mi café tibio. Solo abrí gorrión. 2 horas después, mi teléfono vibró. Rodrigo de nuevo. El piloto funciona hermosamente. Acabo de obtener aprobación interna para luz verde. Oficialmente somos tu segundo cliente beta. Hablemos de licencias posteriores al ensayo la próxima semana. Segundo cliente. Me recosté en mi silla y miré el pequeño cursor parpadeante en mi pantalla. Se sentía vivo. 2 clientes, un producto, 0 permisos pedidos. Debería haberme sentido eufórica. Debería haber abierto champán o al menos abierto las Oreos de emergencia escondidas en mi cajón inferior. Pero todo lo que sentí fue esta presión, como si estuviera sosteniendo un globo que explotaría en el segundo en que lo soltara. Porque sabía que en el momento en que esto se hiciera público, diablos, en el momento en que alguien en la empresa se enterara de lo que había construido, vendrían por ello. Andrés pivotaría de "has estado tan callada últimamente" a "estamos lanzando esto juntos", ¿verdad? Más rápido de lo que evitaba almuerzos grupales cuando llegaba la cuenta. Recursos humanos sacaría alguna cláusula polvorienta de 2015 que mencionaba innovación cooperativa. Legal fingiría que mi wifi casero pertenecía a la empresa porque una vez tomé una llamada de Zoom desde mi sofá. No estaba lista para la guerra. Todavía no. Pero estaba cerca. Hice una lista esa noche. No un tablero de visión, no un diario de sueños. Una lista. Revisar copias de seguridad de Gorrión. Limpiar datos espejo de todas las demostraciones públicas. Configurar registro de marca de tiempo de terceros. Verificar cláusula del contrato con abogado laboral. Consulta silenciosa. Redactar declaración, pública pero vaga. Porque se acercaba. Tal vez no mañana. Tal vez no la próxima semana. Pero eventualmente alguien en ese edificio se daría cuenta de que ya no era la mula de carga silenciosa. Era la mecha silenciosa bajo sus pies. Y todavía sostenían el fósforo. Lo publiqué con manos temblorosas. No una fiesta de lanzamiento, no una inmersión profunda en un blog tecnológico. Solo una oración educada que encajaba perfectamente entre fotos de cordones de conferencias de personas y publicaciones de "estamos contratando". Emocionada de lanzar oficialmente nuestro producto. Gracias a quienes creyeron en la visión temprano. Eso fue todo. Sin eslóganes, sin hashtags, sin mención de Andrés, la empresa o los años que pasé pegando con cinta su caos con gracia y horas extra no pagadas.
Solo un lanzamiento silencioso. Un susurro. Cerré mi laptop y fui a hacer un sándwich, pensando que tal vez 5 personas le darían like. 3 por cortesía, y 2 porque pensaban que era sobre un rescate de perros. Pero para cuando terminé de lavar el cuchillo, había 47 comentarios. Espera, ¿construiste esto? He estado siguiendo desde tu charla beta. ¡Felicidades! Le mostré esto a mi equipo el trimestre pasado. Ejecución increíble. Acabas de subir el listón para herramientas de operaciones. Podemos hablar sobre una asociación. Luego llegaron los mensajes directos. 3 periodistas, uno de un boletín SaaS al que me había suscrito pero nunca imaginé escuchar. Uno de un podcast de startups que una vez ignoró mi correo frío. Y uno de un reportero tecnológico de nivel medio que abrió con: vi tu publicación de LinkedIn. Parece que has estado ocupada. Mi teléfono comenzó a zumbar como una licuadora moribunda. El sexto zumbido no fue de un extraño. Fue de Andrés. Valeria, necesitamos hablar. Urgente. 5 minutos después. Andrés acaba de ver tu publicación. Deberías haberlo consultado con el liderazgo. Seguido de: Andrés, llámame ahora. El cambio fue inmediato, como un lago tranquilo volviéndose negro bajo un frente de tormenta. No respondí. Ni siquiera abrí el hilo del mensaje. Solo silencié mi teléfono y me recosté. El reloj en mi microondas decía 2:43 de la tarde. Para las 2:49, mi bandeja de entrada tenía un mensaje de una firma de capital de riesgo a la que presenté hace 8 meses y nunca escuché de vuelta. La socia Marcela escribió: vi tu lanzamiento del producto. Tracción impresionante. ¿Podemos subirnos a una llamada hoy? 15 minutos. Ni siquiera había anunciado mis clientes todavía. No había mostrado una demostración. Pero la idea estaba afuera. Y eso era todo lo que necesitaba. LinkedIn no era solo una plataforma. Era una pistola de bengalas. Y acababa de iluminar el cielo. Abrí los mensajes de Andrés de nuevo. Los leí lentamente esta vez. Necesitamos hablar. Deberías haberlo consultado con el liderazgo. Llámame ahora. El descaro. Como si acabara de pedir prestada la engrapadora de la empresa y abriera una oficina competidora. Como si olvidara cada solicitud de aumento ignorada. Cada viernes por la noche que me quedé después de la cena para salvar sus entregables. Liderazgo. Andrés no podía liderar su camino fuera de un chat grupal. Aún así, podía escuchar los próximos movimientos desarrollándose ya. Legal comenzaría a extraer silenciosamente mis registros de acceso al sistema. Recursos humanos programaría una sincronización rápida bajo el pretexto de un control de bienestar. Algún consultor sobrepagado en una oficina de vidrio intentaría redactar un reclamo de propiedad intelectual basado en un mensaje de Slack que envié en 2021 que mencionaba vagamente la automatización. Iban a venir fuerte. Así que hice algo pequeño. Respaldé Gorrión a un segundo repositorio fuera del sitio. Verifiqué los registros del servidor. Y agregué una nueva cláusula a mi documento de propuesta de consultoría. El cliente debe confirmar separación legal completa del empleador anterior. Sin conflictos. Porque esto ya no era solo un proyecto paralelo. Esto era supervivencia. Esto era yo eligiendo ser ruidosa después de años de ser aprovechada en silencio. Y en algún lugar dentro del caos pulido del imperio que se derrumbaba rápidamente de Andrés, sabía que ya se estaba formando una tormenta. Solo que yo no iba a ser quien se empapara. Ni siquiera lo pusieron en mi calendario. Sin invitación de reunión, sin franja horaria, solo un correo de la administración ejecutiva. Por favor esté en la sala de conferencias, sea a las 10 de la mañana por solicitud del CEO. Sin línea de asunto, sin archivos adjuntos, sin contexto. Se leía como una citación. Lo miré durante 10 segundos completos, luego cerré tranquilamente la pestaña. Me levanté y caminé a la impresora con un tipo diferente de enfoque. La carpeta roja vino conmigo. La había mantenido enterrada en mi archivador debajo de formularios de seguro vencidos y una tarjeta de San Valentín descolorida de mi sobrina. Dentro estaban los recibos, literales y metafóricos. Página 3. Cláusula 7.3 de mi oferta de trabajo original, resaltada y fechada. Marcas de tiempo de mi GitHub privado.
Registros de servidor que mostraban check-ins nocturnos desde mi IP de casa. Capturas de pantalla de borradores de diseño tempranos, cada uno con marca de agua de hora y fecha después de las 6 de la tarde. Solo por sabor, un organigrama de hace 6 meses que mostraba que Andrés había eliminado mi nombre de la presentación de cara al cliente sin decírmelo. Esto no era preparación. Esto era armadura. Esa mañana, usé un blazer color carbón. Sin joyas, sin maquillaje, cabello recogido. Me veía como alguien lista para dar un elogio fúnebre o presentar una demanda. A las 9:59, entré a la sala de conferencias C. Ya estaban allí. Andrés a la cabeza haciendo su mejor imitación de compuesto. 2 miembros del directorio flanqueándolo. Asesor legal, alguien que no reconocí, sentado frente a una silla vacía claramente destinada a mí. Valeria, dijo Andrés. Casual falso. Me alegra que pudieras unirte a nosotros. No dije nada. Solo me senté, abrí la cremallera de mi bolso y coloqué la carpeta roja directamente frente a mí. Has estado ocupada, dijo, una sonrisa temblando en el borde de su boca como un glitch. Mantuve mi rostro neutral. Nos sorprendió ver tu anuncio ayer. Continuó como si hubiera anunciado un amorío, no un producto. Levantó algunas preocupaciones internamente, principalmente en torno a la propiedad intelectual y conflicto de intereses. Esperé. Ahí fue cuando dejó caer el acto. Lo construiste mientras estabas empleada aquí, dijo, ojos estrechándose. Eso lo hace nuestro. Somos dueños de tu código, cariño. Uno de los miembros del directorio, un hombre canoso que una vez me llamó Lisa durante 6 meses, realmente se rió entre dientes. Andrés se volvió hacia legal como un presentador de programas de concursos lanzando a un salvavidas. ¿Por qué no la guías a través de lo que eso significa? El abogado, un hombre en un traje gris delgado con los ojos muertos de alguien que factura por hora, abrió una carpeta y comenzó a hablar en la voz baja practicada de la aplicación corporativa. Palabras como superposición propietaria y obligación fiduciaria flotaron a través de la mesa como humo. Lo dejé terminar. No parpadeé. Luego, sin una palabra, deslicé mi carpeta roja a través de la mesa y la abrí a la página 3. Cláusula 7.3. Resaltada, subrayada, con marca de tiempo, firmada. Su abogado miró hacia abajo. Hizo una pausa. Andrés siguió hablando. Mira, no estamos tratando de ser punitivos aquí, Valeria, pero ¿sabes cómo se ve esto? Lanzar un producto mientras estás en nómina. Sé exactamente cómo se ve, dije finalmente. Mi voz estaba calmada. No fría, solo terminada. Por eso todo lo que construí fue en mi propio hardware fuera del horario laboral con registro de terceros para verificar las líneas de tiempo de desarrollo. Su abogado todavía estaba leyendo. Ahora frunciendo el ceño. Andrés se inclinó hacia adelante. Valeria, vamos. Lo firmaste, dije, señalando la cláusula. Tu equipo de recursos humanos redactó este contrato. Tu firma está en la parte inferior de la página. No he usado recursos de la empresa. No he violado la confidencialidad. Tengo registros, testigos y servidores de respaldo en 3 centros de datos separados. El abogado levantó la vista. No hacia Andrés, hacia mí. Y por primera vez en toda la mañana, lo vi. Duda. La sonrisa de Andrés flaqueó. El abogado buscó la siguiente página. La habitación se quedó en silencio. Y en ese silencio, me di cuenta de algo. No solo estaba defendiendo mi producto, estaba defendiendo mi libertad. Y estaba ganando. El abogado se aclaró la garganta como si estuviera a punto de leerme mis derechos Miranda. Sacó una libreta legal, se lamió el dedo y comenzó a voltear páginas como si estuviéramos en una sala de audiencias en lugar de una sala de conferencias estéril donde el enfriador de agua todavía gemía cuando se rellenaba. Tomamos estos asuntos en serio, dijo, ajustándose la corbata. Cuando un empleado desarrolla un producto, cualquier producto, mientras está bajo un contrato de empleo activo, existen presunciones de propiedad, especialmente en industrias donde puede ocurrir superposición. Levantó la vista como si esperara que me derrumbara. No lo hice. Continuó. Existen obligaciones morales, responsabilidades fiduciarias de actuar en el mejor interés de la empresa mientras estás bajo nuestra nómina. Incluso si crees que el proyecto fue separado,
La percepción de competencia o conflicto puede ser suficiente para desencadenar acciones legales. Su voz estaba untada con autoridad. Confiada. Practicada. Podía decir que había hecho esto antes. Asustar a alguien hasta el silencio, hasta la rendición. Andrés se recostó con una media sonrisa engreída, golpeando un bolígrafo como si fuera un mazo. Un miembro del directorio estaba observando mi cara en busca de grietas. El otro estaba desplazándose por su teléfono como si todo esto fuera solo una formalidad. No lo era. Dejé que el abogado terminara su monólogo, cada palabra de moda, cada cláusula hipotética que pretendía que se aplicaba a mí. Luego volví a buscar en mi carpeta roja. No una pila de documentos, no una carpeta de defensas desordenadas. Solo una página, de un solo lado, impresa la noche que publiqué el anuncio de lanzamiento de Gorrión cuando supe que este día exacto llegaría. La deslicé a través de la mesa y dije, esta es mi carta de oferta original. Párrafo 3. Cláusula 7.3. Por favor léala con cuidado. El abogado apenas miró hacia abajo antes de lanzarse a su siguiente párrafo. Algo sobre deber de lealtad. Léala, dije de nuevo. Calmada. Sin sonrisa, sin enojo. Solo certeza. Parpadeó, luego finalmente miró. Sus ojos escanearon la parte superior, cayeron a la mitad, se detuvieron. Un pequeño tic en la comisura de su boca. Se inclinó, leyó la línea de nuevo, esta vez más lento. Ya sabía cuál lo detuvo en seco. Proyectos independientes desarrollados fuera de las horas pagadas por el empleador y sin uso de recursos de la empresa permanecen como propiedad intelectual exclusiva del empleado. Su postura cambió. Un enderezamiento sutil. Leyó la línea de nuevo. Andrés se inclinó hacia adelante. ¿Qué? ¿Qué dice? El abogado no respondió. Yo sí. Dice la única cosa que nunca pensaste que realmente leería, dije, juntando mis manos. Me diste la libertad de construir siempre que lo mantuviera separado. Y lo hice. Cada línea de código, fuera de horario, fuera de la red, mi laptop, mis cuentas, mis clientes. Andrés agarró el papel, lo escaneó, luego miró a Legal como a Salgo. Pero el abogado se había quedado en silencio. Volteó la página, verificó la firma. La suya de hace 7 años. La misma firma aún estampada en mi registro de empleo. El mismo contrato que había estado renovando por inercia cada año mientras las promociones se retrasaban y los aumentos se reasignaban. Esa cláusula. Habían eliminado de los contratos de nuevos empleados hace 2 años, pero nadie actualizó el mío, porque se suponía que no importaba lo suficiente como para leerlo. Me recosté en mi silla, manos aún juntas, calmada. No victoriosa, todavía no, pero inmune. El miembro del directorio que se había reído antes ya no estaba divertido. Andrés parecía un hombre viendo un truco de magia salir mal en cámara lenta. Ilegal. Cerró la carpeta y no dijo nada. Ese silencio. Ese fue el interruptor volteándose. Ya no estaban en control. Yo sí. La voz del abogado se quebró como una radio perdiendo señal. Se aclaró la garganta una vez, luego otra, ojos alternando entre la cláusula impresa y la cara cada vez más pálida de Andrés. Lo vi suceder en tiempo real, la transferencia de poder. Hasta ese momento, yo era solo otra empleada a sus ojos. Una rueda intermedia, una mula leal con un buen promedio y actitud de jugadora de equipo. Pero ahora, yo era una responsabilidad con recibos. El abogado se inclinó hacia un lado, susurrando algo agudo en el oído de Andrés. Palabras rápidas y cortadas detrás de una tos falsa. La cara de Andrés se puso manchada. Parches de carmesí trepando desde su cuello como rabia intentando abrirse camino. ¿Qué? Siseó demasiado alto. ¿Estás diciendo que ella? No terminó. Me quedé callada. Los dejé agitarse. Andrés arrebató el papel de la mesa como si pudiera morderlo. Lo escaneó, ojos estrechándose. Luego lo volteó hacia el abogado. Este no es el contrato estándar, ladró. ¿Por qué esto todavía está activo? Yo creo que es uno de los acuerdos heredados, tartamudeó el abogado. Preactualización. Andrés giró hacia mí como un sheriff en un viejo western. ¿Sabía sobre esto? Encontré sus ojos. Por supuesto que sí. Parpadeó, completamente desprevenido. Esta es tu firma,
¿verdad? Pregunté, tocando la parte inferior de la página con un dedo. Andrés miró al abogado. El abogado miró hacia otro lado. Silencio de nuevo. Del tipo que duele estar sentado en él. Detrás de Andrés, los miembros del directorio ya no fingían estar comprometidos. Uno estaba revisando su reloj. El otro estaba recostado, brazos cruzados, boca una línea apretada. Porque ahora entendían que esto no era solo un problema de personal. Esto era un campo minado legal. Si me presionaban, caminaría directamente a la prensa, a los inversionistas. Diablos, tal vez incluso a una sala de audiencias. Y no solo perderían Gorrión, perderían credibilidad. Andrés murmuró algo entre dientes y golpeó el papel sobre la mesa. Deberías haberlo divulgado, dijo, débil. Alcanzando. Seguí cada línea de mi contrato, respondí. Calmada. Incluso sonreí un poco. Tú solo asumiste que no lo haría. El abogado finalmente habló. Legalmente, ella está en terreno sólido. Si estos registros y marcas de tiempo se mantienen, y por lo que he visto, probablemente sí, no hay reclamo de propiedad ejecutable. Andrés se veía como si alguien le hubiera sacado la columna vertebral. Ahí fue cuando me recosté en mi silla lentamente y crucé una pierna sobre la otra. Sutil. El tipo de postura que ganas después de ser subestimada durante 7 años seguidos. ¿Necesitan una copia de mis registros de GitHub? Pregunté. Están sincronizados con verificación de terceros. El abogado no respondió. Solo se sentó allí, recalculando silenciosamente cualquier estrategia que pensaban que tenían. Porque aquí está la verdad que nadie en esa mesa quería decir en voz alta. Perdieron. No ruidosamente, no con portazos o tweets virales, sino silenciosamente, eficientemente y completamente. Con una cláusula, un descuido anticuado que nunca pensaron que volvería a morderlos. Y yo, no tuve que levantar la voz. Solo tuve que levantar la página correcta. La única persona que no había dicho una palabra en toda la reunión se levantó. Carlos Sánchez, inversionista principal, accionista mayoritario. El tipo de hombre que usaba el silencio como armadura y solo hablaba cuando tenía el peso para destrozar techos. Lo había visto tal vez 2 veces en 7 años. Una vez en un video pregrabado de bienvenida durante una reunión general, y una vez en el elevador cuando me miró como si fuera parte del mobiliario. Ahora se levantó lentamente de su silla al final de la mesa, manos en los bolsillos, ojos fijos en la página frente a Andrés. Luego, sin mirar a nadie en particular, lo dijo. Ella los tiene acorralados. Su voz no era fuerte. No necesitaba hacerlo. La oración cayó como un bloque de cemento en un cubo de nervios. Andrés se estremeció. Legal se recostó. Los miembros del directorio se congelaron. He estado callado, dijo Carlos, finalmente volteándose hacia Andrés, porque quería ver cómo este equipo de liderazgo maneja presión, crisis, lealtad. Hizo un gesto hacia mí con una palma abierta como si fuera una pizarra a la que estaba señalando durante una lección sobre cómo no joder a tu ganso de oro. ¿Así es como tratan al talento? Preguntó. Calmado, agudo, sin pelusa retórica. Los sientan. Los humillan frente al directorio. Llaman a legal como si fueran un ladrón. ¿Y para qué? Porque construyeron algo mejor de lo que ustedes les permitieron. Andrés abrió la boca para protestar. Pero Carlos no esperó. Ella siguió el contrato. Tú lo firmaste. Ella hizo el trabajo. Tú la enterraste bajo elogios vacíos, estancaste su carrera, y ahora crees que eres dueño de su estrategia de salida. La habitación estaba quieta. El back se encendió arriba, y ese fue el único sonido. Luego se volvió hacia mí. Valeria. Me enderecé pero no hablé. Terminamos. 3 palabras, pero abrieron toda la estructura como una copa de vino caída. La mandíbula de Andrés se crispó. Carlos, con todo respeto. No, dijo Carlos. Tuviste 7 años de su tiempo. No obtienes ni un minuto más. Empujó su silla hacia atrás. Me dio un pequeño asentimiento. Nada dramático, solo un reconocimiento simple y fundamentado, y salió. Los miembros del directorio siguieron. Uno tras otro. Ni una sola palabra hablada, ni siquiera una mirada hacia atrás. Andrés se quedó ahí parado, aturdido,
una mano aún en la carpeta como si pudiera reescribirse espontáneamente. Reuní mis cosas. Sin prisa, solo la tranquilidad metódica de alguien que terminó de ser hablada por encima. Me levanté, cerré la cremallera de mi bolso. Andrés todavía no se había movido. ¿Sabes cuál es la parte más triste?, dije suavemente, sin necesidad de que respondiera. Podrías haber tenido una parte de ello hace años. Todo lo que tenías que hacer era tratarme como si importara. Luego me volteé, caminé hacia la puerta. Mientras mi mano golpeaba la perilla, mi teléfono vibró. Revisé la pantalla. Capital Vértice, asunto, charla rápida. Vi tu lanzamiento. Me encantaría discutir una ronda semilla. Sonreí. Del tipo real. Porque no solo salí de esa sala de juntas intacta. Salí libre. La puerta de vidrio se cerró detrás de mí. Y por primera vez en años, no sentí que estaba saliendo de una reunión. Sentí que me estaba quitando una correa. Nadie me siguió. Sin pasos haciendo eco por el pasillo. Sin llamadas tensas de espera, Valeria, ¿podemos hablar? Solo silencio. El mismo tipo que me dieron cada vez que pedí una promoción, un aumento o un título que coincidiera con el trabajo que ya estaba haciendo. Solo que ahora era su silencio. Su derrota. Entré al elevador y presioné la planta baja como si me debiera paz. Mientras la puerta se deslizaba para cerrarse, capté un último vistazo de la sala de juntas a través de la pared de vidrio. Andrés todavía encorvado sobre la mesa, cara roja y pequeño, rodeado de sillas que ahora tenían más poder que él. Sin discurso de despedida, sin dedo medio dramático. No lo necesitaba. Estaba más allá de la rabia, más allá de la venganza. Era algo mejor, libre. Para cuando llegué al vestíbulo, mi teléfono vibró. Carla, líder de equipo, se está derritiendo. Acaba de decirle a Recursos Humanos que lo engañaste. Están corriendo como pollos sin cabeza. Hice una pausa en medio de la puerta giratoria, pulgar flotando sobre el teclado. Diles que no demandaré si no me arrastran. Aparecieron 3 puntos. Luego Carla, se considera entregado. Dios, desearía haber podido filmar su cara. Sonreí de nuevo. No un regodeo, solo una pequeña curva conocedora de la boca. Todavía no lo entendían. No había engañado a nadie. Ellos habían escrito las reglas. Yo solo había sido la única en realmente leerlas. Salí al aire otoñal. Fresco, dorado, agudo como la verdad, y seguí caminando. Pasé el banco de fumadores, donde una vez lloré después de ser pasada por alto para un puesto para el que entrené al contratado. Pasé el carrito de café donde le compré a Andrés sus lates de leche de almendras porque olvidó su billetera otra vez. Pasé la placa al frente con el nombre de la empresa grabado en cromo, todavía fingiendo que significaba algo. Saqué mi teléfono de nuevo. Bandeja de entrada. 14 no leídos. El primero no tenía línea de asunto, solo un nombre que reconocí de una firma de capital de riesgo de la que nunca pensé que volvería a escuchar. Lo abrí. Valeria, vimos el lanzamiento. El revuelo es real. Hablemos. Hemos estado buscando a alguien como tú durante mucho tiempo. Fundadoras como tú son raras. Debajo, una hoja de términos. No un teaser, no una invitación para hablar. Una hoja de términos. Sin rogar, sin convencer. Ya sabían. Exhalé lento. Sin fuegos artificiales, sin champán. Solo la claridad de finalmente ser vista. No gestionada. La verdad es que no necesitaba quemar todo para ganar. Solo tenía que dejar de sostenerlo. El café sabía diferente ahora. No mejor necesariamente, solo mío. Estaba sentada en una cafetería con vista a la bahía, laptop abierta, gorrión ejecutándose silenciosamente en segundo plano mientras procesaba datos de nuestro 5º cliente empresarial. 5 clientes. 3 empleados a tiempo completo. Una ronda semilla cerrada. Y ni una sola reunión donde tuviera que sonreír a través de mi propia invisibilidad. Mi teléfono vibró. Carla, ¿viste las noticias? ¿Qué noticias? Carla. Andrés fue despedido. Finalmente. Después de que otro cliente importante se fuera. Dijeron falla de liderazgo. Carlos limpió toda la capa ejecutiva superior. Me recosté, mirando el mensaje.
Esperaba sentir algo. Triunfo. Tal vez. Vindicación. Pero no. Solo. Silencio. El tipo tranquilo. Porque mientras ellos estaban despidiendo a Andrés, yo estaba construyendo un equipo donde a la gente se le pagaba equitativamente, se le reconocía abiertamente y nunca se le hacía sentir que su valor era negociable. Donde restricciones presupuestarias no era código para no eres lo suficientemente hombre para importar. Cerré el teléfono y miré por la ventana. Un velero se deslizaba por el agua, velas capturando el viento, moviéndose hacia adelante sin esfuerzo. Eso era yo ahora. No vengándome. No mirando hacia atrás. Solo. Navegando. Y por primera vez en 7 años, el viento estaba de mi lado.